Bueno, muy bien. Cumplido el horario, voy a explicar cómo vamos a hacer. La idea es que con este PowerPoint, buenísimo, Tiago, perfecto. De todas maneras, yo este PowerPoint también lo voy a subir al blog por si alguien no pudo estar, ¿sí? Pero está muy bien que siempre haya alguien que pueda grabarlo. La idea va a ser desarrollar la segunda guía, ¿sí? Porque la primera ya la hemos terminado con el trabajo evaluativo. De todas maneras, más adelante la voy a retomar, ¿sí? Para que quede bien claro. Pero como de esta, la semana que viene haríamos un trabajo evaluativo, prefiero concentrarme acá. Voy a ir dando tema por tema. En cada diapositiva hay un tema. Al terminar de mi explicación, escucho las respuestas, las preguntas que ustedes tengan para hacerme, ¿sí? Si es que algo no entendieron o necesitan algo. En ese caso, la pueden hacer las preguntas con el micrófono, ¿sí? Que yo ya les fui habilitando. Si a alguno le quedó bloqueado, me avisa. O también por el chat, ¿sí? Bueno, empecemos entonces para que seamos puntuales. El otro curso hemos terminado puntual en 45 minutos. Bien, la segunda guía buscaba profundizar la naturaleza humana. ¿Se acuerdan que cuando vieron la creación del hombre, el hombre recibía 3 tipos de dones? Uno de esos dones era la naturaleza humana. Entonces, esta guía apunta a desarrollar eso. Y lo primero que les preguntaba era que puedan decirme qué se entiende por persona humana. Ahí podemos tener 2 tipos de respuesta. Una más general y otra más específica según la definición de Boecio. La general sería que me digan que la persona humana es una unidad de cuerpo y alma, ¿sí? Porque es una cuestión de experiencia, saber que tenemos un cuerpo, que lo podemos ver, tocar, sentir, y una dimensión espiritual o anímica, que tendría que ver con el alma. ¿Por qué sabemos que tenemos esa dimensión? Y bueno, pónganse a pensar en algunos actos propios del hombre que no son corporales, como por ejemplo un pensamiento. Si bien hay un cerebro que actúa a la hora de pensar, el pensamiento en sí es algo espiritual. No hay maquinaria dentro de la salud de los doctores que puedan fotografiar, hacer una radiografía, pasar por alguna máquina donde quede el pensamiento. Se ve que el cerebro actúa, pero no se puede materializar el pensamiento, ¿sí? O los sentimientos. Entonces está bien que me digan en general, el hombre es una unidad de cuerpo y alma. Pero si yo pregunto específicamente cuál es la definición de Boecio, voy a tener que saber decir que es una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Qué significa sustancia? Que existe en sí mismo, ¿sí? ¿Qué significa que existe en sí mismo? A ver, por ejemplo, si yo digo verde, el verde no existe en sí mismo. Existe en la planta verde, en el pantalón verde, en los ojos verdes, ¿sí? Eso se le llaman accidentes. En cambio, la sustancia que somos nosotros, existimos en nosotros mismos, no somos un parásito que vivimos en otra sustancia, llamémosle así, ¿sí? Entonces, el ser humano existe en sí mismo, es individual, que significa no se puede dividir, es único, irreemplazable, insustituible, ¿sí? Si bien hay cuerpo y alma, es una sola sustancia. Y de naturaleza racional significa que posee facultades espirituales, que son la inteligencia y la voluntad, que ya la vamos a ver enseguida, ¿sí? Y en esta dimensión, en su naturaleza racional, radica la dignidad de la persona humana. Acuérdense que cuando se habla de dignidad de la persona humana se está diciendo que tiene un valor especial, ¿sí? Que no lo tienen los otros seres inferiores al hombre. Bueno, ese valor especial está dado porque posee estas potencias, estas capacidades, la inteligencia y la voluntad, que las comparte con los seres superiores. Por ejemplo, el ángel, aunque la tiene en un estado más perfecto que el hombre, y con el mismo Dios. Recuerden que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué nos parecemos a Él? En que tenemos inteligencia y voluntad. Por eso mismo también
La dignidad del hombre se basa en que somos parecidos a Dios porque tenemos inteligencia y voluntad. Entonces, una definición general, una unidad de cuerpo y alma, y una definición específica, la de Boecio. ¿Se entiende hasta acá este punto? ¿Alguna pregunta? Bien, muy bien. Perfecto, vamos a la otra diapositiva. También la guía preguntaba qué era el alma, ¿sí? Y qué era capaz de hacer esa alma. Bueno, el alma, dice, es el principio vital del cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que le da vida a un cuerpo? Si nosotros vemos un cuerpo que se mueve, es porque tiene un alma que le está dando vida. Si vemos un cuerpo, si sienten a mi perro de fondo, mil disculpas. Si vemos un cuerpo, cuando vemos un muerto, vemos que no tiene movilidad, no tiene vida, es porque el alma ya no le está dando vitalidad a ese cuerpo, ¿sí? Entonces el alma es el principio vital del cuerpo, es inmaterial, no tiene una materia como la tiene el cuerpo, ni está alojada en una parte concreta del cuerpo, ¿sí? Está en el dedo gordo, no, está en la nariz, no, está en el corazón, no. En todo el cuerpo está, ¿sí? Porque es espiritual, no tiene materia, ¿sí? Y es inmortal. ¿Qué significa? Que empieza a existir en un momento determinado, que es el momento de la concepción, pero no dejará nunca más de existir. Si bien conoceremos la muerte en esta vida terrena, en donde se separa el cuerpo del alma, el alma continúa en una vida después de esta muerte, en una vida después de esta vida, ¿sí? Después de la muerte. Bien, ¿y qué es capaz de hacer esta alma? Es capaz de conocer, de amar y de sentir. Como es espiritual, no puede interactuar directamente con la realidad visible que tenemos delante nuestro. Entonces necesita capacidades, potencias que le permitan conocer, amar y sentir. Conoce a través de la inteligencia, ama a través de la voluntad y siente a través de los afectos, que ya vamos a ver que son los apetitos conocidos como las pasiones, ¿sí? Entonces, el principio vital del cuerpo, inmaterial, espiritual e inmortal, capaz de conocer, amar y sentir a través de la inteligencia, la voluntad y los afectos. ¿Se entiende hasta acá esta diapositiva? Muy bien. Vamos a profundizar entonces ahora en las potencias espirituales. Potencias espirituales significa que son dos capacidades que están dentro del alma. Ya sabemos que son la inteligencia y la voluntad. Vamos a ver la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Sí? Viene del latín intus legere, que significa leer adentro. ¿Qué es eso? Significa que puede captar qué es cada cosa, cuál es la esencia, qué hace que una cosa sea lo que es y no otra, ¿sí? ¿Qué hace que una silla sea una silla y no una mesa? ¿Qué hace que una persona sea una persona y no un animal? ¿Sí? Y esta inteligencia es capaz entonces de conocer lo que las cosas son, de conocer el fin al cual debe tender sus actos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que ir al almacén para comprar pan, sé hacia dónde me tengo que dirigir y cuáles son los medios que debo usar para llegar a ese fin. Y es capaz de conocer las leyes morales que lo acercan al bien o alejan del mal. Este punto es muy importante, que ya lo vamos a ver más adelante, que se relaciona con la conciencia, porque en nuestra naturaleza humana tenemos grabado qué es bueno y qué es malo para nosotros. Por eso cuando hacemos algo bien nos sentimos contentos y cuando hacemos algo mal hay algo que nos remuerde en la conciencia, ¿sí? Bien, además esta inteligencia puede tener dos modos de actuar. A uno se le llama especulativo, que vendría a ser un modo teórico. Es cuando uno busca conocer. Cuando un profesor les dice investigue sobre la fotosíntesis, usted ahí está utilizando su inteligencia teórica porque está tratando de entender qué es esa realidad, ¿sí? Es propio de un pensamiento filosófico que busca conocer lo que las cosas son. Y hay otro modo de la inteligencia que es el práctico, que es aquel que busca poner en la práctica de mis actos concretos lo que he conocido a través de la inteligencia teórica, ¿sí? Muy bien. Ahí, en esa dimensión práctica de la inteligencia,
se encuentra la conciencia moral. Esa vocecita interior que tenemos que nos aplaude cuando hemos hecho algo bueno y nos aplaza o nos da remordimiento cuando hemos hecho algo malo. Justamente por lo que les dije recién, que tenemos grabado en nuestra naturaleza la ley moral, ¿sí? Bien. ¿Qué más podemos decir de esta inteligencia? No podemos tener dos pensamientos a la vez. Es decir, yo no puedo hacer dos cosas a la vez que implique el uso de mi inteligencia. No puedo estar hablándoles a ustedes y a la vez estar hablando por teléfono, ¿sí? Ni siquiera estar viendo un mensajito, porque sí puedo tener cierta habilidad para, mientras estoy hablando, mirar el mensajito, pero en ese instante en que miré el mensajito, dejé de prestar atención acá, ¿sí? ¿Cuándo puedo hacer dos cosas a la vez? Cuando una de las dos que estoy haciendo las puedo automatizar. Por ejemplo, si yo supiese tejer, puede ser que yo esté tejiendo mientras esté dando la clase. ¿Por qué? Porque ya lo tengo automatizado, cómo se teje. Y entonces mi pensamiento puede estar atento en mis palabras y en lo que tengo para decirles, ¿sí? Entonces, no podemos tener dos pensamientos a la vez y hay situaciones que favorecen a la inteligencia o que la perjudican. ¿Qué la favorece a la inteligencia? El silencio, la tranquilidad y el dominio de los sentidos. Es decir, ustedes piensen cuando van a estudiar, seguramente que van a lograr una mejor calidad de estudio si están en un lugar con silencio. ¿No? Que hay ruido, que escucho la radio de un lado, la televisión del otro, los chicos de la calle que gritan, el sodero que golpea la puerta, el perro que ladra. El silencio favorece a la inteligencia. La tranquilidad. Si yo tengo problemas que no los puedo solucionar o que no puedo dejarlos por un momento para poder hacer otra cosa y sé que ahora no lo puedo resolver, entonces lo dejo en un costado para poder prestar atención, por ejemplo, a esta clase, no tengo tranquilidad y no va a favorecer eso a mi inteligencia. Y también tengo que tener dominio de los sentidos, es decir, ser yo la que domina mi vista, mis oídos, mis gustos, mis deseos de levantarme a tomar 800 veces agua, jugo, ahora quiero comer, ahora quiero ir al baño. Tener un cierto dominio de mis sentidos para que mi inteligencia pueda ir entrando cada vez más profundamente en lo que estoy estudiando. Y hay actos contrarios a la inteligencia, que son los pensamientos inútiles, es decir, todos esos pensamientos que me vienen a la cabeza que no me ayudan para nada en lo que estoy haciendo. La ignorancia voluntaria es cuando, pudiendo conocer, yo decido no conocer. Por ejemplo, en esta cuarentena, pudiendo estudiar porque tengo una plataforma, decido no hacerlo. Bueno, la ignorancia que yo tenga es voluntaria, porque soy yo la que se niega a estudiar. La curiosidad, entendida como el querer saber de todo, pero no saber nada con profundidad, ¿sí? El juicio apresurado, que es cuando sin saber completamente cómo es una situación, yo ya emito un juicio. O me apego demasiado a mi forma de pensar y a mi forma de razonar, y solamente a eso lo considero válido. Bueno, todo eso perjudica a la inteligencia porque no le permite crecer y acercarse cada vez más a la verdad. Entonces, sintetizando esto, y ustedes vayan pensando si tienen preguntas. Es la capacidad que tiene el hombre de conocer lo que las cosas son, el fin al cual debe entender y las leyes morales. Tiene dos modos, uno que se llama especulativo o teórico y otro que es práctico, en donde radica la conciencia moral. No puede tener dos pensamientos a la vez y se ve favorecido por el silencio, la tranquilidad y el dominio de los sentidos, y se ve perjudicado cuando predominan en mi cabeza pensamientos inútiles, cuando no quiero conocer, cuando soy curioso y me lleva a querer saber de todo y no saber nada a la vez, y me apresuro a emitir un juicio o me apego a lo que yo conozco y nada más, ¿sí? Esa es la inteligencia, que es una de las potencias espirituales. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer sobre esto? Bien, perfecto. Vayamos entonces a la otra potencia espiritual. Me pasé, esperen que ya vuelvo. La otra potencia espiritual es la voluntad.
Lo primero y re claro que tengo que tener en mi cabeza es que, así como la inteligencia puede conocer, la voluntad quiere. Siempre me ha pasado en algunas pruebas que he ido tomando a lo largo de mi vida que me ponen, porque la voluntad es la que conoce el bien. No, la voluntad no conoce, la voluntad es ciega. La que conoce es la inteligencia. La inteligencia conoce la verdad, y esa verdad que conoce la inteligencia se la muestra a la voluntad, y lo que hace la voluntad es querer. Voluntad viene de volo, que es querer, ¿sí? Entonces, una facultad espiritual por la que el hombre busca o quiere el bien conocido por el entendimiento. El entendimiento conoce la verdad y se lo muestra como un bien a la voluntad, ¿sí? Entonces, el objeto propio de la voluntad es el bien, y el acto que me mueve a mí hacia ese bien es el amor. El amor me lleva a acercarme al bien que yo conozco, ¿sí? Incluso en el ámbito de las relaciones humanas. Cuando uno ama a alguien, es porque ha visto un bien en esa persona, ¿sí? Con su inteligencia lo ha conocido, lo ve como un bien y se despierta en su voluntad la tendencia del amor. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Se acuerdan que con el pecado original la naturaleza humana se encontró herida, desordenada? Entonces no le es tan fácil a la inteligencia conocer la verdad ni querer el bien a la voluntad. Entonces puede pasar que la inteligencia haya tomado como verdadero algo que no es verdadero. Entonces la voluntad toma como bien algo que no es bien. Se le llama un bien aparente. Por ejemplo, la persona que padece una adicción hacia las drogas, cuando comenzó a consumir droga, no lo hizo diciendo voy a consumir droga porque esto me va a hacer muy mal, me va a reventar el cerebro y así yo quiero ser lo peor y sentirme pésimo en esta vida. No, lo ha hecho equivocadamente pensando que allí va a encontrar un bien, una felicidad. En realidad, algo que es malo, que son las drogas, lo ha tomado como bueno. Entonces es un bien aparente, ¿sí? Y lo propio de la voluntad humana es tener una propiedad fundamental que es la libertad. Y la libertad no es hacer lo que se me canta la gana, porque hacer lo que se me canta la gana en realidad es la falta de dominio de uno mismo, ¿sí? Ahora quiero dormir, entonces corto la clase y me voy a dormir. A las 2 de la mañana tengo insomnio, entonces la pongo a la clase, y como no está ninguno de ustedes, digo, ninguno viene a las clases, los aplazo a todos. Eso es capricho. La libertad es la capacidad de autodeterminarse a sí mismo hacia el bien que la inteligencia me muestra. Y entonces puedo escoger los medios que considere aptos para alcanzar ese fin que me propongo, ¿sí? Si me propongo libremente estudiar, ¿sí? Significa que yo me autodetermino a escoger los mejores medios para poder estudiar algo. Y entonces yo me pongo horarios, me pongo ritmo, disciplina. Si yo estudio solamente porque mi mamá me pone de penitencia, porque me va a quitar la Play, el celular, y porque me está controlando una hora para que yo haga 1 o 2 ejercicios, y no he sido libre. La libertad es cuando yo logro autodeterminarme hacia un bien. Fíjense entonces que es muy importante tener en claro cuál es el bien que persigo. Esa claridad me la va a dar la inteligencia, que es la que busca la verdad, y esa verdad que descubre la muestra como un bien. Es verdadero, es bueno estudiar, me enriquece, es bueno que en esta época de pandemia yo pueda tener los medios para seguir estudiando, y lo veo como un bien y entonces lo quiero, ¿sí? Bien, sintetizando, la voluntad es una potencia espiritual que quiere el bien que me ha mostrado la inteligencia. No conoce, es ciega, quiere, necesita que la inteligencia le muestre el bien como verdad, y entonces la voluntad la quiere. El hombre siempre se mueve buscando un bien, aunque se equivoque en la elección de ese bien y haya tomado un mal como bien, es decir, haya tomado un bien aparente.
¿Se entiende esto del bien aparente y lo que es la voluntad? Bueno, me alegro. Entonces, hasta acá tenemos las potencias espirituales, inteligencia y voluntad. Y si he dicho espirituales es porque están en el alma, ¿sí? Veamos qué sigue. Ahora pasamos a las potencias sensitivas. En este caso vamos a ver las apetitivas. Al ser sensitivas, potencias sensitivas, significa que no son solamente espirituales, sino que implica la participación del cuerpo. En este caso, las potencias sensitivas apetitivas hacen referencia a todo el mundo de la afectividad de la persona humana, que en un lenguaje tomista de Santo Tomás de Aquino y aristotélico le llamamos pasiones, pero hoy en día son más conocidas como emociones, sentimientos. Entonces fíjense que en la naturaleza humana no solamente hay inteligencia y voluntad, sino que también forma parte de nuestra naturaleza los sentimientos, las emociones, que nosotros les vamos a llamar pasiones porque seguimos la línea aristotélico-tomista. ¿Y qué son? ¿Por qué se llaman pasiones? Porque cuando la inteligencia le muestra un bien a la persona, en la persona padece el no tener ese bien, hasta que lo tiene y va a sentir gozo, ¿sí? Padece el mal que está sufriendo o que quisiera rechazarlo o evitarlo, ¿sí? Y se le llama afectividad porque también es la misma explicación. La realidad que nos circunda nos afecta. Entonces nos suceden cosas que nos despiertan emociones y sentimientos que nos llevan a acercarnos a algo cuando ese algo es algo bueno, o nos lleva a alejarnos cuando ese algo es algo malo. Entonces, aquí les presento una clasificación de las pasiones. Por un lado están las concupiscibles y por otro lado las irascibles. ¿En qué se diferencian? En que las primeras, las concupiscibles, aparecen ante un bien sensible. Por ejemplo, yo ahora tengo ganas de tomar un buen café con leche, con tortilla, con manteca y mermelada. Ese bien, que es un alimento, una merienda, no lo poseo, lo voy a tener en el futuro, entonces se despierta en mí el deseo de tomar el café con leche. Cuando lo logre tomar, después que dé las clases, voy a sentir gozo de ese bien sensible que lo he logrado tener, ¿sí? Contrariamente, ante un mal, se despierta naturalmente en la persona un odio por el mal, ¿no? No por la persona, por el mal que en sí mismo capta. Entonces, por ejemplo, me tengo que ir al dentista que me saquen una muela. Para mí, si bien es un bien, porque me va a ayudar porque tengo un problema, supongamos, de infección, me genera rechazo o aversión ese mal futuro que es que me pongan la anestesia y me arranquen la muela. Y cuando ya esté en el dentista y llegue el momento de que me pinchen y me saquen la muela, voy a sentir cierta tristeza o malestar por ese mal presente, ¿sí? Entonces, todo bien despierta el amor, ¿sí? Porque el amor me mueve hacia ese bien. Si todavía no lo tengo ese bien, aparece el deseo de tenerlo. Y cuando ya lo tengo, aparece el gozo de tenerlo, ¿sí? Y cualquier mal sensible que todavía no está presente, despierta en mí un rechazo o aversión, una huida, quiero salir corriendo, ¿sí? Y una vez que se hace presente, aparece la tristeza. Ahora, cuando ese bien o ese mal implica en mi vida un esfuerzo, una lucha para tratar de alcanzar el bien o de evitar el mal, se despiertan otro tipo de pasiones que se llaman irascibles, que aparecen ante la lucha ardua y difícil por un bien que quiero conseguir o un mal que quiero rechazar. Si ese bien futuro, arduo y difícil de conseguir, es posible de conseguirlo, aparece la esperanza. Ahora, si ese bien futuro, que también implica lucha de mi parte, es imposible de conseguir, aparece la desesperanza. Entonces, ahí está el ejemplo que les había dado en el audio de la salud. Si yo estoy enferma y quiero un bien que es la salud, e implica una lucha ardua y difícil, que puede ser
sentir fiebre, dolores, tener que tomar remedios feos, que me pongan una inyección, quizás hasta tener que internarme, pero sé que es posible de superarlo, se va a despertar en mí la esperanza. En cambio, si estoy padeciendo una enfermedad que podría ser terminal, donde ya no hay solución, ¿sí? Y bueno, es muy posible que se despierte la desesperanza. Contrariamente, ante un mal arduo y difícil de vencer, va a aparecer, pero que sea posible, ¿sí? Va a aparecer la valentía, y si es imposible de vencerlo, va a aparecer el temor, ¿sí? Entonces, un mal arduo y difícil, pero posible de vencer, podría ser, a ver, imaginemos, acordémonos cuando estábamos en la época de las clases presenciales, y bueno, capaz que estaban en tercer año, y bueno, si ya tenían un montón de materias desaprobadas, aparecía un mal futuro que podría ser el que quede de curso, pero que si yo asumía con valentía y asumiendo todos los desafíos que implicaba ponerme al día con las materias y aprobar, existía la posibilidad de aprobar y pasar de curso. Entonces necesitaba la valentía para asumir tareas cotidianas, disciplina en el estudio, etc. Ahora, si ya me encontraba en las trimestrales finales y ya tenía desaprobado el primer trimestre, el segundo, y era muy mal, y bueno, era muy posible que se despierte el temor de llevarme la mano contra el que yo lucho, finalmente se termina instalando, es decir, finalmente no aprobé la materia y finalmente quedé de curso, y bueno, es muy probable que aparezca el enojo o la ira, ¿sí? Entonces, sintetizando, potencias sensitivas porque implican la participación del cuerpo, abarca la dimensión de los afectos de la persona, cómo le afecta la realidad que lo circunda, y se las conocemos como pasiones, que se clasifican en concupiscibles o irascibles según se despierten ante la presencia de un bien sensible o implique una lucha ardua y difícil por conseguirlo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? Se entiende, me pone María Luciana. Bien, una nomás entendió. Ah, bueno, ninguna duda si se entiende. Bueno, perfecto. Entonces, dentro de las potencias sensitivas están estas, que son las apetitivas, pero tenemos otras, vamos a verlas. Están las potencias sensitivas aprehensivas, ¿sí? que ayudan al conocimiento. No alcanzan el conocimiento en sí misma, porque eso lo va a hacer la inteligencia, pero la ayudan a la inteligencia, ¿sí? Se les llaman sentidos internos y están dentro de órganos físicos, como ser el cerebro. Por eso nuevamente se llaman potencias sensitivas, porque implican la participación del cuerpo, ¿sí? Y todos estos sentidos internos, en líneas generales, van a recoger, conservar, apreciar o estimar la situación y recordar lo que voy aprendiendo, ¿sí? Y fíjense, son el sentido común, la imaginación, la cogitativa y la memoria. ¿Qué hace el sentido común? Va a reunir todas las sensaciones captadas por los sentidos externos. Porque si nos ponemos a pensar, la vista solo ve el color, la luz, pero no oye. El oído puede escuchar los sonidos, pero no puede ver. El gusto puede degustar, pero no puede oler, ¿sí? Entonces, cada sentido externo, que son 5, transmiten una información específica al cerebro, y en el cerebro hay una función que en este caso le llamamos sentido común, que reúne todas esas informaciones en un solo objeto. Entonces, por ejemplo, en un plato de ñoquis, que tengo para ver el color blanco de los ñoquis, el color rojo de la salsa, el olor que transmite, puedo sentir la textura del queso de rallar, ¿sí? Toda esa información que lo tengo unificado en mi cerebro
ha comenzado como informaciones concretas de cada uno de los sentidos externos. Y el sentido común los reúne. La imaginación, ¿qué va a hacer? Me va a permitir generar una imagen de lo que he conocido y me va a permitir reconstruir esa imagen aunque lo que he conocido no esté presente. Ninguno de nosotros ahora está en el colegio, pero si yo digo, a ver, recuerden el colegio, seguramente que sus funciones, sus sentidos internos le van a ofrecer una imagen del colegio. Capaz que cada uno se acuerda de un lugar distinto, pero lo van a tener esa imagen aunque no lo tengan presente, ¿sí? La cogitativa es una capacidad innata que tiene el hombre que le permite en milésimas de segundo captar si algo es peligroso o no para él, ¿sí? En el animal se llama estimativa, el instinto. En el hombre le llamamos cogitativa. Entonces, por ejemplo, me permite, antes de que la inteligencia haya hecho todo su proceso y conozca verdaderamente algo, si algo se presenta como peligroso o no. Entonces yo puedo ir caminando y de repente, bueno, tengo que doblo por una cuadra, pero la veo muy oscura, muy desolada, me genera una mala sensación de que es peligrosa y decido ir por otro lado. No es que he visto concretamente algo, ha pasado, no, hay algo que me lleva a decir, no vayas por acá, anda por otro lado, ¿sí? O si voy subiendo, por ejemplo, acuérdense las veces que han ascendido al Cerro San Javier y por ahí van trepando el cerro y quizás cerca de un árbol han visto algo que se parece a una víbora y lo más seguro es que yo me aleje de eso, ¿sí? Pero no lo he visto perfectamente. Entonces, sí puede ser que se equivoque esta cogitativa, porque puede ser que yo al volver ese árbol miro bien y no, era una rama que estaba cortada con formas curvas que me hizo pensar que era una víbora. Pero si hubiese sido una víbora, me vino bien haberme alejado de esa situación, ¿sí? Bueno, esa actividad hace la cogitativa. Y la memoria va a guardar todo lo que voy aprendiendo de la realidad. Hay dos tipos de memoria, una sensitiva y otra intelectiva. La sensitiva es la que guarda las imágenes. Entonces puede ser que yo le diga a uno que me escriba su número celular y lo voy a ver, y si no lo escribo y no me lo estudio, bueno, puede ser que lo recuerde dentro de 5 minutos, dentro de 15, de 20, quizás si tengo mucha memoria, a la tarde me lo preguntan y lo sé decir, pero lo más seguro es que ya mañana no lo recuerde, ¿sí? Porque dura poco tiempo esta memoria sensitiva. En cambio, la memoria intelectiva guarda ya los conceptos que la inteligencia ha ido conociendo, generando del conocimiento que va haciendo, ¿sí? Es cuando ustedes, por ejemplo, en una prueba se acuerdan, esta pregunta me acuerdo que estaba en la parte de abajo de la carpeta, de la hoja, y me acuerdo que lo había hecho con un cuadro sinóptico que usé una lapicera roja. Bueno, eso es memoria sensitiva, no alcanza para conocer, ¿sí? Cuando yo recuerdo y he interrelacionado lo que estoy aprendiendo con otros conocimientos, ahí aparece la memoria intelectiva y se puede dar un aprendizaje, ¿no? Bien, entonces, volvemos a decir sintéticamente, las potencias sensitivas, ya habíamos dicho las apetitivas, acá están las aprehensivas. Se llaman sensitivas porque implica una participación del cuerpo. Las aprehensivas son los sentidos internos que implican el sentido común, la imaginación, la cogitativa y la memoria, y todas estas funciones la van a ayudar a la inteligencia a que conozca la verdad. Bien, veamos si entendieron entonces esta diapositiva. ¿Hay alguna pregunta? Bien, no hay preguntas, si se entiende, ninguna pregunta. Bien, perfecto. Ya hemos visto las potencias. Ahora vean, vamos a ir, faltan 2 placas. La última entiendo yo que va a ser la más difícil, pero vamos a ir interrelacionando estas potencias. Como les dije recién, las potencias sensitivas, cognoscitivas o aprehensivas, que son los sentidos internos, le sirven a la inteligencia, para que la inteligencia pueda conocer la esencia de las cosas. Y las potencias sensitivas, apetitivas, que son las pasiones, las emociones, los sentimientos, están al servicio de la voluntad, que es la que va a permitir amar en esa expresión máxima el bien que la inteligencia nos muestra. Desear no es lo mismo que amar, ¿sí? Pero están dentro de
la vida afectiva de la persona. El desear forma parte de las potencias concupiscibles, por ejemplo, como habíamos visto, ¿sí? Ante un bien que todavía no lo tengo, que es futuro, ¿sí? Cuando lo tengo ya siento gozo, pero el hombre puede tener una dimensión más espiritual de la dimensión afectiva que está dada por la voluntad, que implicaba el amor que ella puede sentir por el bien conocido. Y entonces ahora sí vamos a esta que para mí es la más difícil, quiero que ustedes presten atención para ver si se entiende, que tenía que ver con la última pregunta de la guía, que era que expliquen a través de un esquema o lo expliquen cómo es el proceso del conocimiento y el amor humano. Veamos esta diapositiva. La realidad, que en este caso está representada por ese paisaje que está puesto ahí, la comenzamos a conocer por los sentidos externos. Vemos esos árboles, la casa, los colores, podemos sentir una brisa, podemos sentir los olores de un paisaje, ¿sí? Bueno, ahí empiezan a actuar los sentidos externos que le transmiten esa información a los sentidos internos. Y ahí, si recuerdan, el sentido común reunía todos esos distintos datos que daban los sentidos externos, la imaginación les permitía generar una imagen, de tal manera que si se cierran los ojos, pueden preguntarse por ese paisaje y lo van a reconstruir, ¿sí? Si estoy en ese lugar, la cogitativa me va a decir casi intuitivamente si es peligroso o no estar ahí, ¿sí? Y la memoria me va a permitir guardar los conocimientos que voy teniendo. De los sentidos internos va a pasar esa información a la inteligencia, que puede profundizar sobre dónde estoy, qué es lo que estoy conociendo, ¿sí? Conocer la verdad, mostrarle a la voluntad, ¿sí? Y fíjense, si volvemos un poquito para atrás en la cogitativa, yo les dije que ahí se daba intuitivamente ya una apreciación de si era peligroso o no estar ahí, se despierta ahí ya la dimensión afectiva de la persona humana. Ahí ya se pueden empezar a aparecer el deseo de estar ahí o el rechazo porque no me gusta, porque me parece muy solitario, porque me da miedo, por lo que sea. Entonces, en nuestra naturaleza hay inteligencia y voluntad y hay afectos que se van despertando en la medida que yo voy conociendo la realidad. No puedo anular ni la inteligencia, ni la voluntad, ni los afectos. Lo que necesitan los afectos, ¿sí?, es que la inteligencia y la voluntad lo ordenen. Por ejemplo, yo puedo tener también acá un trozo o una torta completa de chocolate llena de dulce de leche y en mí se despertó el deseo de comerla. Entonces, si solamente me llevo por el deseo, la como. Pero resulta que puede ser que yo tenga hepatitis. Entonces no es conveniente que coma esa torta de chocolate. Voy a anular, ¿puedo hacer que no sienta deseo yo? No, imposible, porque forma parte de mi naturaleza. Pero con mi inteligencia puedo reflexionar que no es conveniente en este momento que coma esta torta porque no me ayudaría a superar la enfermedad que tengo, y entonces puedo ordenar mis afectos, ¿sí? Entonces, sintetizando y volviendo para atrás, y ustedes vayan pensando si hay alguna pregunta sobre este último punto que busca integrar las distintas potencias de la naturaleza humana. La realidad la conozco por los sentidos externos en primer lugar. Luego, esa información pasa a los sentidos internos. Y de los sentidos internos pasa a la inteligencia y a la vez se despierta una serie de pasiones en mí que necesitan que mi inteligencia termine de conocer esa realidad para conocer la verdad, le muestra a la voluntad cuál es el bien que tiene que seguir, y entre ambas ordenar los afectos. Y ahí va a aparecer lo que es un acto voluntario, que ya va a ser el próximo tema que vamos a ver, que es el acto voluntario, ¿sí? Bien, ahí terminaría el proceso del conocimiento y amor humano. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Bien. Bueno, me alegro. Esperemos que sí se pueda entender. Gracias a Tiago que está grabando, que también les puede pasar, y yo voy a subir esto, lo pueden repasar. La idea es que la semana que viene, para que ustedes tengan
tiempo de volver a verlo, de escuchar los audios que yo les mandé, vamos a hacer un trabajo evaluativo, seguramente va a ser de tipo múltiple choice, ¿sí? Para que yo pueda recibir de ustedes que realmente estén entendiendo, ¿sí? En todo proceso de aprendizaje se lo termina, así sea un tema chiquitito, con una tarea de evaluación donde uno ve que el que me ha escuchado ha entendido, ¿sí? Así que eso lo haríamos la semana que viene. Les doy toda esta semana para que vuelvan a rever esto, que ya lo voy a subir al blog, escuchen de nuevo los audios que yo les fui dando, completen sus carpetas, porque ya voy a publicar también quiénes son los que están con temas pendientes, ¿sí? Acuérdense que eso también uno lo va registrando, que es muy importante. Y bueno, recién después de la otra semana empezaremos un nuevo tema, ¿sí? ¿Les parece? Bien. Y una última preguntita que acá el rector quería saber. ¿Qué otras materias consideran prioritarias y necesitan con urgencia que se den clases virtuales? Matemáticas, matemáticas, matemáticas. Bien, ya entendí, matemática, evidentemente. Bueno, mate, quieren tomar mate. Bueno, muy bien. Perfecto, ya le vamos a transmitir para que tengan paciencia, que los profesores están aprendiendo cómo usar esta clase y en matemáticas especialmente se vuelve más difícil porque ellos tienen que ver cómo grabarse para ir mostrándole los ejercicios y a la vez ustedes puedan ir preguntando lo que no entiendan, ¿sí? Pero bueno, esperen con mucha esperanza que ya van a tener esas materias. Bien, estamos llegando a cumplir con lo que dijimos, que a las 45 terminamos. Si no hay alguna pregunta, ¿les parece que damos por finalizada acá la clase? Sí, bueno, perfecto. Les agradezco que todos hayan podido anotarse. Los invito a que se empiecen a animar a hacer preguntas por micrófono para la próxima clase, ¿sí? Porque por ahí podemos interactuar así hablando directamente. Y bueno, hagan ese ejercicio de volver a escuchar. También quiere saber, rector, qué otras materias han tenido ya clase en esta aula virtual. ¿Han tenido inglés, puede ser? ¿Química han tenido ya? Ah, qué bien, química e inglés, muy bien, buenísimo. Físico, química, inglés. Bueno, me alegro mucho. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber estado y imaginemos, gracias a nuestra imaginación, recordemos, gracias a nuestra memoria, cómo sonaba el timbre en la época de clase presencial y damos por terminada la clase, ¿sí? Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima, ¿sí? Bueno, muy bien. Un beso para todos. Hasta luego. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.